Bueno, el doctor Negrete. Bueno, acá tenemos, esto, hablan los dos. Así que van a presentar, claro, esto es un dueto. Ahora van a presentar de a dos. ¿Te gustó? Ellos son del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. ¿Dónde están ahorita? Sí. La sobrina del doctor Bunier es endocrinóloga infantil. Vamos a presentar una serie de 3 casos clínicos que tienen en común el diagnóstico retinoblastoma, con 3 escenarios distintos, los cuales fueron valorados en nuestra unidad hospitalaria. Bueno, para pasar. El primer caso es un paciente de 4 años que consultó en su ciudad de origen, en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo bien la ciudad, porque la madre advierte una leucocoria en el ojo izquierdo. Además, el nene refería que no veía bien. Primero fueron al pediatra, el pediatra los derivó al oftalmólogo y desestimaron la sintomatología, los signos y los síntomas. Más tardíamente, el niño empezó a manifestar dolor en el ojo. Y vuelve a consultar en su ciudad y vuelven a desestimar los signos y los síntomas. La madre no se queda tranquila, advierte que hay algo adentro del ojo además, y por la leucocoria, y consulta en el Hospital Gutiérrez. Bueno, efectivamente tenía una masa que ocupaba toda la cavidad vítrea y la cámara anterior estaba comprimida, tenía hemorragias, glaucoma secundario, fue a la enucleación. El otro ojo, en cambio, no tenía lesiones. Esto es compatible con un retinoblastoma esporádico, secundario a una mutación de células somáticas, por eso es monocular y generalmente bueno, es un solo foco. Ahí estamos. En la cirugía, estas son algunas fotos. Lo que destacamos en el momento de la cirugía es que cuando se hace la enucleación, hagan una buena luxación del globo ocular para permitir con la tijera cortar 1 centímetro del nervio óptico. De esa manera aseguramos que haya márgenes quirúrgicos libres. Por lo menos 1 centímetro, si sacan más, mejor. Es el cierre de la conjuntiva. Y este es el niño enucleado. Bueno, en esta imagen histológica podemos advertir una lesión neoplásica caracterizada por células pequeñas con núcleos grandes, hipercromáticos, escaso citoplasma, áreas de calcificación en donde está la flecha, áreas de necrosis. Posteriormente, en mayor aumento, podemos advertir células bien diferenciadas con una distribución en anillo en el cual el lumen está ocupado por un depósito fibrilar eosinofílico compatibles con las rosetas de Homer-Wright. Cuando se encuentran con el lumen vacío, se llaman las rosetas de Lexner-Weinstein. Y en la placa anterior podemos observar esta distribución de la lesión neoplásica, que donde está la flecha se aprecia una invasión translaminar. Todo esto aunado a un índice mitótico elevado, a áreas de apoptosis, de necrosis, invasión del nervio óptico, hablan de datos de alta malignidad y son factores de riesgo histológico importantes. Por ello, al paciente se le hizo coadyuvante una radio y quimioterapia. Acá podemos ver igual zonas de necrosis y áreas de pobre diferenciación celular. Bien. Está bien. Bueno, como dijo mi compañero, se le hizo la quimioterapia adyuvante porque tenía la invasión translaminar y además también radioterapia externa. Como dijo la doctora, no se hace radioterapia externa ya hace años para tratar el estadio 0, digamos, solamente la afectación ocular. Solamente se ha reservado para algunos casos que tienen mal pronóstico porque se sospecha quimioresistencia. Entonces se agrega la radioterapia externa. Pero la radioterapia externa no es gratuita, o sea, deja un estigma facial por la necrosis de los tejidos y además aumenta el riesgo de tener la aparición de un tumor más adelante en el sistema nervioso central. Por eso, lo que quiero destacar en este caso, en este paciente, es que la madre consultó más precozmente, pero el diagnóstico vino más tarde. Y eso muy probablemente, si bien el tumor era muy agresivo, quizás haya cambiado su pronóstico por ese motivo, por el diagnóstico tardío. Quizás de haberse diagnosticado antes, evitamos la invasión translaminar y se evitaban los tratamientos ayudantes con los efectos adversos que pueden tener a largo plazo. O sea, la importancia de... malo es la radioterapia de ese chico? Alísimo. Mismo que no tenga bilateral, que no tenga hereditary retinoblastoma hereditario, la esterase D, que es la enzima que repara los tejidos después de la irradiación,
está ausente los chicos con retinoblastoma hereditario y muy baja en esos chicos. Entonces se evita la radioterapia local, se evita el segundo tumor en el sitio de la radiación. Cuando es hereditario, el segundo tumor puede ser en cualquier lado y casi siempre es un sarcoma osteogénico. Y ahí el riesgo, ¿cuántos años tenés ahora? Ahora no sé, es más grande, porque es un caso más viejo. Bueno, si pasa 5 años, marchamos bien. Dentro de 5 años tengo un riesgo muy grande, 21% de tener un sarcoma osteogénico de la órbita. Nosotros nos estamos viendo después de 20 y pico de años, pacientes que fueron irradiados. Pero eso es un retinoblastoma bilateral. Sí. El La abuela tuvo El la peor, madre. el peor, el peor. Claro, es esporádico. Bueno, el segundo caso es un paciente de 6 meses de edad, derivado en este caso porque se encontró en screening, derivado por un oftalmólogo con sospecha de retinoblastoma bilateral, en este caso congénito, secundario a una mutación en una línea germinal. Bueno, efectivamente, en el fondo ahí vemos... No, perdón, esto va para atrás. ¿Cómo puedo ir para atrás? Ah, perdón. Ahí vamos. Bueno, el ojo izquierdo estaba en XT, una exotropia permanente, y al examen oftalmológico tenía una ocupación completa también de la cavidad vítrea en glaucoma secundario y se termina haciendo la enucleación, o sea, se indica la enucleación inmediata. El ojo derecho, en cambio, tenía lesiones de menor tamaño en el polo posterior y se hacen tratamientos locales con termoterapia transpupilar, con el láser diodo. En el hospital usamos el mismo láser que usamos para tratar la retinopatía prematuro. Se hace quimioterapia sistémica en este caso, porque el niño era muy pequeño, en vez de hacerse la intraarterial. Y tenía una lesión yuxtapapilar, que ahora no tengo la imagen, después más adelante vamos a ver, con braquiterapia. Se utiliza iodo 125 en nuestro país. Esa lesión bien cerquita del nervio. ¿Qué pasó? Desarrolló una catarata secundaria a la radioterapia. Entonces se decidió hacer, para tener, posibilitar el seguimiento y el control de estos pacientes, esa catarata la decimos sacar, pese al riesgo, digamos, porque le hicimos previamente una ecografía, y acá vemos en el modo B, que sospecha de cimbras vítreas, ¿no? Porque teníamos flotadores vítreos de mediana alta reflectividad, justo por encima donde estaba la lesión yuxtapapilar. Se hizo la cirugía, la lensectomía con implante intraocular, teniendo el reparo de no tocar la cápsula posterior. Inmediatamente, en el momento de la cirugía, cuando queda el eje libre, vemos las cimbras vítreas. Es una foto y, bueno, y el video, no sé si lo llegan a ver. Entonces, se nucleó también el segundo ojo. Acá podemos ver la imagen macroscópica del primer ojo enucleado. En realidad, perdón, quiero decir una cosa. Esas cimbras vítreas iban a ser tratadas con inyección intravítrea de melfalán, pero en el proceso de la evaluación para hacer ese tratamiento, progresó muy rápido, fue muy agresivo. Las cimbras vítreas progresaron de manera tal que invadieron el cristalino, la cápsula posterior, y también lo volvieron a opacificar, y por eso se decidió hacer la enucleación. Bien. Este es el primer ojo que se realizó la enucleación. Podemos observar una lesión tumoral que ocupa toda la cavidad vítrea, que desplaza las estructuras del segmento posterior. Es importante comentar que previo a realizar los cortes de la muestra que se envía a patología, se realiza una tinción con tinta china en el borde del nervio para tener una referencia anatómica y poder evaluar la extensión del daño. En cuanto a la metástasis, esta lesión neoplásica formaba una distribución característica en playa, en donde se ve áreas de necrosis, lo mismo, celularidad pequeña, núcleos hipercromáticos, con escaso citoplasma. Podemos observar áreas de necrosis, áreas con grados variables de diferenciación, las rosetas de Homer-Wright, y a diferencia del otro paciente, podemos ver en esta diapositiva que la invasión se hace del nervio óptico prelaminar. Ello le da un mejor pronóstico, se ve el borde quirúrgico, el margen libre. Con ello se habla que estaba libre de enfermedad, ¿sí? Actualmente se están haciendo estudios de inmunohistoquímica en donde, para evaluar el riesgo que tiene el tumor de invadir el nervio óptico, estudian la expresión de CD117 y de VEGF.
se ha visto que a mayor aumento de esta expresión es mayor el riesgo de que invada y la agresividad del mismo. Este es el paciente actualmente. Si bien se realizó una enucleación bilateral, es seguido todavía por el servicio de oftalmología, en específico por el equipo de baja visión. Acá el paciente se retira y se vuelve a colocar las prótesis, las lava, está integrado completamente a su vida diaria, adaptado. Es justo la característica de esta población pediátrica, la resiliencia que presentan a pesar de estos diagnósticos tan severos y la importancia del acompañamiento por parte del equipo, por más que ya no haya ojo. Actualmente está en proceso de escolarización, adaptándose para escribir braille, lo cual resaltamos en este caso. Bueno, el tercer caso. Cerebro nada. Nada. Hay una lesión que se llama retinoblastoma trilateral, que es una lesión en la glándula pineal. No se utiliza CT, tomografía. Se utiliza MRI. Resonancia magnética. ¿Por qué? Para no tener irradiación. Te voy a decir una cosa que no te voy a ofender jamás. Pero eso tiene que parar. Caso de retinoblastoma bilateral tiene que ser diagnosticado antes de un año de edad. La compañía de ustedes, los gobiernos, la estructura medical de cada país, o entienden o uno tiene que hacer una revolución. Eso es criminal. Sí, no justo por eso quisimos mostrar estos casos. Son tres escenarios. Hay 4 diagnósticos diferenciales de leucocoria. 1, retinoblastoma. 2, Coats disease. Varones entre 1 y 2 años de edad. Tercero, PHPV, que cambiar el nombre, porque cuando aprendí PHPV, hay que cambiar el nombre, claro. Que son chicos de menos de 1 año. Y el último, toxocariasis, que son chicos más grandes. ¿Sabe qué tienen que pensar ustedes? ¿Vieron la leucocoria? ¿Qué es? Segundo lugar, retinoblastoma. Tercer lugar, ahí en 20 años me encuentro al cielo, estoy muerto. Y ahí decía, hola doctor, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está el cielo? Bien. Y no encontré ni un caso de retinoblastoma. Qué bueno. Pero tiene que pensar, discúlpeme, pero eso en mi país, en Canadá, no se muere de retinoblastoma hace 3 años. No hay muerte por retinoblastoma y no hay nucleación bilateral porque la enfermedad es asimétrica. Un ojo es siempre mucho menor que el otro. ¿Cuántos años tenía el chico? 4 años de edad. No, cuando vino al hospital tenía 6 meses, yo también por clínica. Y ya era el bilateral. Le hicimos la enucleación del ojo izquierdo primero. Bueno, no fue al mismo tiempo. El segundo ojo se lo hacemos el tratamiento de rescate, se tenía lesiones más pequeñas, ¿sí? O sea, el diagnóstico, el paciente concluyó, tenía 6 meses, derivado por un oftalmólogo, con diagnóstico sospecha retinoblastoma bilateral. El ojo izquierdo, 6. El ojo izquierdo tenía una cavidad vítreo ocupada totalmente y el ojo derecho tenía lesiones de menor tamaño. Y ahí tratamos de hacer el rescate del ojo derecho. Casi siempre pequeño y grande. Que finalmente terminó igual siendo nucleado. No se enojen, no estoy hablando de... No, perfecto, no. No, pero capaz que no se entendió el caso, no sé. Coto, tienen que cambiar el país. La doctora Fandiño, La doctora Fandiño, la jefa de oftalmología de un hospital pediátrico, No, va a cambió decir... el país. Yo les puedo asegurar, cuando entré en el año 88 al hospital Garrahan, se nucleaban casi todos los casos o se irradiaban. Y muchos se morían. Con el doctor Manciti y con todo el equipo empezamos a trabajar en la educación médica y hemos cambiado un poco la realidad. Y ahora la mayoría que nos llegan son tumores, estadios de A, B y C, que le hacemos quimioterapia intraarterial. Fuimos el primer país que la instaló en Latinoamérica y conservamos ojos con visión. Y esto no suele pasar. Nos pasa en pacientes que nos llegan de algunos lugares muy remotos. Actualmente cambió la realidad en Argentina gracias a esto que estamos haciendo acá. No es tan así como... Dijimos estos casos porque tienen... Había casos que salvaron la visión y que realmente tienen los 2 ojos conservados con buena visión. Y sin hacerle radioterapia externa hace 9 años. O sea, no hacemos más radioterapia externa. Olviden la radioterapia externa para el tratamiento intraocular. Quimioterapia súper selectiva y espectacular porque saca todos los side effects, muy español, side effects de la quimioterapia sistémica. Por eso la preocupación de hacer early diagnosis.
Você vê que na surgical margem cirúrgica de uma cirurgia, não? Aí o nervo óptico. Não pode ter invasão no nervo óptico. Se não há invasão, às vezes se encosta um pouquinho na cabeça do nervo. É completamente distinto de ter uma infiltração parenquimatosa, que é casi sempre igual a ter uma metástase depois. ¿Cómo Bien. hacen el screening? Como hace el screening allá? En el recién nacido, No. La población de alto riesgo está toda contabilizada en el país, claro. se hace por sangre. Y ahí por ultrasonido y hace diagnóstico intrauterino. Y la población que no es de alto riesgo por fotografía. ¿Quién trae la fotografía y mira la leucocoria? ¿Quién es? La mamá. No, no, la abuela materna del lado de la mujer. La condición clínico-patológica que se llama la suegra. Porque la suegra siempre está todo mal. El marido está mal, todo está mal, todo mal, está mal. Ah, mira el hijo del niño. Esta es la mejor. La suegra de la parte paterna es buenísima siempre. De la parte materna de ustedes, malísima. Siempre. Y ella trae la fotografía. Ese es el Bueno, Pero le hacen fondo de ojo al- presentamos el tercer caso. Presentamos el tercer caso. Sí, presentamos el tercer caso. Es una niña referida por 22 días de vida, también por el oftalmólogo, diagnosticada en el screening por leucocoria bilateral, y un oftalmólogo sospecha retinoblastoma bilateral, también congénito. El ojo derecho tenía esta lesión de 10 diámetros discales macular y de 2 o 3 diámetros discales yuxtapapilares, y una lesión más periférica que es la que está en el medio. El ojo izquierdo tenía una lesión nasal, que es la primera que ven a la izquierda, y una lesión yuxtapapilar, en realidad, en el haz papilomacular, como ven en la última foto. Acá tenemos la ecografía modo B del ojo derecho y el ojo izquierdo. La lesión cerca del nervio con la sombra óptica posterior, es de alta reflectividad. Después del tratamiento, bueno, se hicieron varios tratamientos. Voy de vuelta para atrás. Se hicieron varios tratamientos. Las lesiones pequeñas se hace tratamiento local con termoterapia transpupilar, como ya mencioné. Esta niña era muy chiquita, 22 días de vida, así que empezamos haciendo quimioterapia sistémica. La intraarterial no está indicada en bebés tan pequeños. Tiene que tener más de 3 meses o pesar más de 6 kilos. O pesar más de 6 kilos. Así que se hizo hasta el 6º mes de vida la quimioterapia sistémica. A partir de ahí se hizo la quimioterapia intraarterial hasta el mes 16. En el mes 17 todavía había algunas lesiones yuxtapapilares con cierto grado de actividad y se realiza una braquiterapia con yodo 125. Bueno, y estas son las fotos post-tratamiento. Esta es la lesión del ojo izquierdo más importante, que era la nasal. Este es el video del ojo derecho. Todavía tiene esa parte dentro del tumor, intratumor. Los tumores tienen mutaciones que hacen que algunas partes del tumor no respondan igual. O sea, tienen una heterogeneidad celular del tumor. Por eso vemos esa parte que rompió la membrana de Bruch y se protruye hacia la cavidad vítrea. Si lo vemos en la ecografía, se vería como una forma de hongo, ¿sí? Un botón de camisa. Esa es la única parte del ojo derecho que todavía tiene cierto, que estamos controlando muy, muy de cerca. Todas las demás lesiones de ese ojo, que presentó varias, están calcificadas e inactivas. Mismo la parte que se ve por detrás de esta misma lesión. Ahora, ahí más adelante en el video se ve la yuxtapapilar, no sé si la recuerdan, pero acá se ve calcificada e inactiva. Vamos hacia temporal. Este estudio es bajo anestesia general. Mirá el paradoxo. La parte que no responde al tratamiento es la parte más bien diferenciada del tumor. Tenemos un trabajo con los shields, la parte cística con un montón de rosetas. Esas son que responden menos. En patología en la cabeza de nosotros es así. Poco diferenciado, peor, ¿no? Más diferenciado, mejor. No es así en la vida. Porque poco diferenciado, la respuesta es mejor do que muy bien diferenciado. ¿Entendés? Entonces, ese que no responde bien, histológicamente, representa en el pasado una cosa mejor. Pero no es. Es el tema, no es. Bueno, en el video se veía una parte atrófica que es secundaria a la braquiterapia que tuvo en las lesiones más periféricas. ¿Cuánto te parece que sobró el tumor en porcentaje? ¿De todo lo que tenía lo tratado? Y no, menos del 10%. ¿Y ahora? Ese es lo último. Esto fue... Bueno, ahora se está... Primero le hacemos los controles y por ahora no le vamos a hacer tratamiento. Está en consulta con la doctora, también lo atiende la doctora Fandiño, ¿verdad?
no sé si vamos a continuar con más quimio intraarterial o si hay otra conducta. Bueno, Bien. para concluir únicamente comentarles que trajimos justo estos casos porque en el contexto de un curso con orientación anatomopatológica, resaltar la importancia del screening para que justo lleguen como los últimos casos, con salvataje a tiempo, tanto de la visión, del pronóstico visual, y agradecer al servicio de patología y a la doctora Fandiño, al equipo del Garraham con el que trabajamos y derivamos pacientes para la quimioterapia intraarterial. Gracias, doctores. Muy bueno. Y fíjense, ¿cómo? Ahora viene otro dueto, pero fíjense qué importante que es esto. Estos gente son jóvenes y tienen hambre, como tenemos todos hambre. Tienen que pagar la televisión, el celular, el supermercado. Y sin embargo, consultan con la doctora Fandiño. ¿Eso qué significa? Significa que la única manera de aprender es delegando y haciendo eso que San Pablesi enseñaba, que era lo que se llamaba la subsidiariedad, que es re difícil. Subsidiariedad.